Quiero empezar con una pregunta y quiero cuestionar en sentido de, de lo que se viene dando. La pregunta es, ¿alguna vez se han cuestionado del sentido que tiene el sufrimiento dentro del conflicto armado? ¿Qué hacemos con tantas víctimas del conflicto armado? ¿Qué hemos aprendido en el recorrido de lo que se ha venido dando en las dinámicas del conflicto armado? Y dentro del conflicto armado podemos dar una introducción sobre lo que significa esto. Lo primero, que es un problema social, político, multidimensional, porque se debe a diferentes causas. Es una problemática que por la misma sociedad se presentó. Según cifras del Centro de Registro Único de Víctimas, para el año 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz con el movimiento de las FARC, se tenían previsto más de 8 millones de víctimas entre las diferentes categorías. Para el año 2018-2016, según datos de la ACNUR, se tienen en vista que a raíz de los nuevos conflictos que se vienen dando dentro del territorio, hubo más de 7.000 desplazados internos. Esto nos pone en el primer país en desplazamiento forzado interno. Ni siquiera Siria y el Congo, que tienen conflictos bélicos, tienen esta cifra tan alta. Para el año 2019 se han dado muerte a más de 135 personas líderes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que los conflictos, que el acuerdo de paz, aunque se firmó con las FARC, se dieron matices en la nueva generación de los círculos de violencia. Y quiero hacer una anotación desde mi parte personal, experiencia en una investigación que estuve desarrollando en el Centro Regional de Atención a las Víctimas, y conociendo de cerca una de las experiencias de vida de una de ellas. Esta se da en varias situaciones. Una primera es la presencia del conflicto armado dentro de los actores del conflicto armado, entre los que se dan guerrilla y paramilitares, y estos son desplazados por amenazas infundidas y por el miedo a morir dentro del fuego cruzado. Este conflicto armado obedece a causas multidimensionales, como yo ya había venido diciendo, y una de ellas es la tenencia de la tierra, una reforma agraria que al principio de los años 50 no se dio, y a raíz de estas reformas que el Estado no quiso acoger, que no quiso tener en cuenta, se dieron la mutación y la proliferación de grupos armados como las FARC, el ELN, el EPL y guerrillas como las que ya conocemos, que supuestamente iban a respaldar al pueblo para que saliera de esta crisis en una igualdad de derechos. Entonces, otra de las causas es una desigualdad social, la descomposición social. Se ha vulnerado el Estado social de derecho por parte del Estado, se han vulnerado todos los derechos. Otra de las causas es la corrupción que se viene dando entre las entidades gubernamentales. Y otra muy importante y que ha hecho mucho daño es la penetración del narcotráfico en todas las estructuras estatales y también dentro de los actores del conflicto, que esto ha ayudado a ellos a tener una, digamos que del narcotráfico se han nutrido, y esto ha permeado todo el sector político, social en el Estado. Otra causa muy grande del conflicto armado es la ausencia del Estado. Pareciera que en Colombia hay dos Colombias, por decirlo así, la Colombia rural y la Colombia urbana, donde la Colombia rural está prácticamente abandonada por el Estado, y estos territorios donde el Estado abandonó fue los grupos armados quienes tomaron posesión y control de todo. Y antes de seguir con esto, quiero resaltar que según el desplazado es una sola consecuencia, una de las víctimas del conflicto armado. El desplazado es aquella persona que se sale de su territorio, es obligado a salir en contra de su voluntad. Y desplazado
víctima del conflicto armado es aquel que, según el acuerdo y según la ley 1448 del 2011, se le han vulnerado los derechos en el sentido de derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con la historia de Colombia? Más de 60 años de conflicto armado. Entonces se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. En este sentido, cada vez que se inicia un proceso de paz en un país con conflictos bélicos tan largos, la sociedad está obligada a dar un paso hacia adelante en la forma de constituir una nueva sociedad, porque esta ya está enferma. Los colombianos tenemos un miedo grande y es el problema de la fatalidad. El problema de la fatalidad quiere decir que nosotros estamos convencidos que sí podemos solucionar todos los problemas y podemos lograr las metas individuales. Cada persona cree que sí puede lograr sus retos, pero estos retos se ven, digamos que de una manera atrofiados cuando los ponemos en el contexto colectivo. Parece que el colombiano o la sociedad colombiana le tiene miedo a tomar decisiones en conjunto por las divisiones políticas. Entonces, en una primera instancia, la paz se hace entre enemigos, no entre amigos. A los amigos se les invita a tomar cerveza, a tomar café, pero la paz se constituye en los actores principales de conflicto, entre las víctimas, la población civil, que tal vez no tuvo nada que ver. Pero esto, aunque la gente no haya tenido nada que ver y algunos de nosotros no hayamos tenido que ver en el conflicto, hacemos parte de una sociedad y estamos obligados a aportarle a esa sociedad un granito de arena para la construcción de la convivencia en pro de un mejor país, ¿sí? Entonces vamos a un primer punto para hacer unos pasos que nos lleven a tomar unas acciones encaminadas a tomar buenas decisiones. Y la primera propuesta es renunciar a la venganza. La venganza es un círculo de sangre que se va repitiendo y produce más muertes. Es un estado donde todos salimos perdiendo. Aquí no hay ganadores, solo perdedores. La venganza se reproduce y crea más ciclos de violencia interminables. Aunque es un poco utópico, diría yo, avanzar sobre la construcción de la paz y el perdón. Es necesario el perdón. Cuando la persona perdona, reconoce al otro como diferente, pero el perdón tiene la capacidad de liberarlo a uno y liberar a los otros de la carga de lo que es la venganza. Un segundo punto es reconocer que tenemos conflictos y que somos diferentes y ponernos en acuerdo para una sola cosa, dejar de matarnos. Tercero, la paz no tiene política, no se debe politizar, no tiene derecha ni izquierda. La paz es un bien común que nos pertenece a todos, por lo tanto no tiene religión, credo. Y la paz, la vida, no puede estar por debajo de las ideas políticas o de los colores o de la raza o de la religión. La paz es un bien común que debemos reclamar todos. Entonces, frente a eso debemos luchar. Los colores y las banderas no se deben poner por encima de la vida. El cambio hacia estas dinámicas genera un miedo en cuanto al cambio. ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Entonces no podemos condenar a nuestros hijos o a las generaciones que vienen a que se repitan los mismos ciclos de violencia, a vivir una guerra o un derramamiento de sangre que no les corresponde. ¿Qué van a decir las nuevas generaciones de nosotros que nos quedamos esperando, que fuimos incapaces de tomar decisiones frente a la vida, que fuimos incapaces de tomar acciones que fueran en actuaciones que fueran encaminadas a terminar ya el conflicto y dejar un buen país? Esas son las acciones frente a la colectividad. ¿Sí? Aquí quiero hacer un énfasis y voy a hablar sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la paz. Y son unas reflexiones que para muchos de ustedes tienen que hacerse de forma personal, pero también colectiva, individual. El sentido de la vida. Entonces, Víctor Frank, aquí voy a hacer
voy a hablar de Víctor Frank porque me parece que ha dejado un legado muy importante, ¿sí? Víctor Frank fue prisionero de los campos de concentración nazis. Perdió todo, perdió su familia, le mataron a su familia e incluso perdió casi todo el vello de su cuerpo porque le quitaron todo el vello de su cuerpo porque les hacían limpiezas en las cámaras de gas. Y todos los días en la SS hacía dos filas, una la que iba para las duchas y la otra la que iba para las cámaras de gas. Así que él solo tenía 12 horas. Pero aquí hay algo dato curioso. Muchos sobrevivieron, su sentido de vida estaba fundamentado en lo que los esperaba afuera, su familia, un proyecto. Y cuando los aliados llegaron y los liberaron, pasó que muchos de los que habían sobrevivido a los campos de concentración se suicidaron. ¿Por qué ocurrió? Porque se les acabó su sentido de vida. Porque llegaron afuera y cuando no encontraron lo que los había mantenido vivos dentro de los campos de concentración, decidieron terminar con su vida. Entonces, vivir con un propósito es el primer punto en el que quiero resaltar. Conectar con el corazón y la razón. Y aquí quiero citar a Falsborda cuando habla de el sentipensante, conectar la razón con la emoción, con el corazón para tomar decisiones y creer que la vida sí tiene la pena, en realidad sí vale la pena vivir, no en el sentido individual, sino en el sentido colectivo. Y el conectar con el otro, conectar con el corazón, implica el sentido que tenemos de las personas, de las circunstancias, de los objetos valiosos y las acciones. Estas cuatro cosas nos dan sentido en la vida y ningún ser humano puede vivir sin ellas. Cuando tenemos, digamos que el significado y el sentido de la vida sobre estas cuatro cosas, podemos tener y empezar a construir un tejido social sobre el cual el conflicto armado ha borrado y ha dejado mucho dolor. Cuando se reconstruye el tejido social en una sociedad que ha perdido sus valores, que ha perdido su fe, se restablece la confianza. Podemos hablar de nuevo. Entonces, este es un paso de fe, porque no sabemos si está bien o si está mal, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces debemos permitirnos sentir, debemos permitirnos hacer empatía con el otro, debemos ser empáticos con el otro, porque es un ser sufriente. Y más cuando hablamos de víctimas del conflicto armado. No debemos negarnos y ser indiferentes. Como otro punto, quiero resaltar que lo valioso que resaltamos en los 4 puntos anteriores nos atrae, eso nos empuja. El sentido de vida nos atrae, más no debe empujarnos. Las crisis en la vida son indispensables y la violencia, pero la violencia no. Pero en este sentido, las crisis nos deben atraer hacia un cambio social, hacia un cambio personal, para huir y solucionar la violencia que estamos viviendo. Entonces aquí hay la pregunta que se hacía al principio: ¿qué hemos aprendido de la violencia? ¿Qué aprendizaje nos deja? Lo valioso atrae, y como lo valioso atrae, nos da dirección. Y aquí está el tercer punto: lo que te atrae te da dirección. Y en este punto puedes tener muchísimas dificultades en la vida, ¿sí? Te vas a tropezar, vas a caer, vas a tener muchísimas frustración y vas a creer que no vas para el lado correcto, pero vas en el sentido donde tu vida te llama. El camino es difícil, pero tienes que recorrerlo. Es así como no conocemos personas justas, conocemos actos justos, y aquí es donde queremos ver una sociedad justa que haga actos justos. Y convertirnos, no somos lo que pensamos. Si fuéramos lo que pensamos, entonces tendríamos muchos asesinos en serie. Gracias a Dios nos convertimos en lo que hacemos y somos lo que hacemos. Entonces, cuando nos convertimos en eso que hacemos, somos lo que en realidad debería hacer la sociedad. Como cuarto punto, y no más importante, cuando has encontrado esos 4 puntos anteriores del sentido de vida, cuando tienes un propósito de vida, no puedes ser indiferente con el otro. ¿Y a qué me refiero? Que no puedes ser diferente a la sociedad que perteneces, la sociedad en la cual
haces parte de la violencia que se ha vivido. No puede ser indiferente a las víctimas del conflicto. El desplazado es una persona sufriente a la cual se le deben reparar sus derechos. Y aquí hay unas cosas fundamentales: que se cuente la verdad, que no vuelvan a pasar los hechos, y que se repare integralmente la persona, como lo dice la ley. Más no es suficiente si no se hace un cambio social desde la perspectiva individual. Entonces, el que convive con sí mismo puede convivir con el otro, sin importar el color, la raza, el credo o la religión. No importa. Primero está la vida. Primero se respeta la vida.